Veamos lo que sucedió en la provincia de Herrera. Nos encontramos en un operativo a nivel de toda la provincia de Herrera, vigilando pues que se cumplan con todo lo establecido por el nivel nacional y los decretos en cuanto a todo lo que reglamenta en lo que es COVID-19 para que los establecimientos comerciales cumplan con las normas que se han establecido a nivel nacional. Contamos con el apoyo de la Policía Nacional, en fin, de manera pues de hacer cumplir las leyes y que las personas acudan al llamado del Ministerio de Salud. Para la actualización de la situación de salud del día de hoy con relación al COVID-19, le damos la bienvenida al viceministro Luis Francisco Sucre. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes, Panamá. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, quiero informarle que hemos visto con gran preocupación un sinnúmero de videos y fotos que nos han hecho llegar con la información de personas y centros comerciales donde se expenden alimentos y bebidas, irrumpiendo la normativa gradual del levantamiento de la ley seca. Lamentablemente, hemos tenido que instruir a nuestros regionales a realizar operativos exclusivos para que se haga cumplir esta normativa. Estamos coordinando también con el Ministerio de Seguridad de tal manera que se hagan de manera más férreas, en donde se estarán haciendo revisión de los vehículos o motocicletas, de tal manera que en aquellos vehículos que se encuentre más licor de lo que corresponde a lo estipulado hasta el momento para una sola persona, esto será decomisado y se multará a aquella persona que esté portando un exceso de bebida alcohólica según lo que se ha establecido de manera gradual. Por otro lado, nuestros equipos de salud estarán en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta, visitando diferentes locales, y aquel local que se encuentre incumpliendo la medida será sancionado en primera instancia, pudiera ser, si es por el centro de salud, hasta por $500. Si son establecimientos más grandes, pudieran ser de 1,000 a 5,000 balboas. Necesitamos el apoyo de todos ustedes para mantener la gradualidad de este levantamiento, no solamente de la ley seca, sino también de otras medidas que pudiéramos ir tomando a medida que fueran mejorando las cifras con respecto al COVID-19. Por otro lado, también queremos comunicarle que ya el Ministerio de Salud ha iniciado de manera gradual a realizar traslados humanitarios desde otros países hacia Panamá, exclusivo para panameños que se hayan quedado en el extranjero en el momento que se realizó puntualmente lo que fue la aplicación de la cuarentena total y el cierre de los aeropuertos. En medida en que el Ministerio de Salud se haga de manera controlada la repatriación de estas personas, se seguirá levantando de manera gradual, de tal manera que todos aquellos que están en el extranjero, en coordinación con la Cancillería, pudieran regresar a nuestro país. También el Ministerio de Salud ha autorizado salvoconductos para la empresa que está desarrollando los trabajos de los proyectos de suministro y construcción en las mejoras del área de Calle Uruguay en la ciudad capital. Esto con el objetivo de que, ya que estamos entrando en la época lluviosa,
pudiéramos evitar inundaciones en estas áreas. Además, también se autorizó la reactivación de las operaciones del proyecto de construcción del pabellón 6 del centro penitenciario La Joya, situada en Panamá Este, con el objetivo precisamente y de buscar la manera de que estas personas que están privadas en libertad cada vez estén en menos hacinamiento y podamos crear grupos que estén relativamente distanciados o de una manera más cómoda. Queremos, después de esto, darle la palabra a la doctora Lourdes Moreno para que nos ponga al día con la parte estadística del COVID-19 en Panamá. Buenas tardes, equipo Panamá. Para hoy, sábado 9 de mayo, día 61 de COVID en Panamá, el sistema de vigilancia epidemiológica reporta 41.649 pruebas acumuladas, de las cuales 1.293 son nuevas pruebas, para un total de casos confirmados acumulados de 8.282, de los cuales 212 son nuevos casos. Reportamos además en aislamiento domiciliario y hoteles 3.218 personas, en hoteles 996. Recuperados 4.501, total de hospitalizados 326, de los cuales 241 se encuentran en sala y 85 en unidades de cuidados intensivos. Para el día de hoy reportamos 237 defunciones acumuladas. En cuanto al total de pruebas, 41.649, el 77% de las mismas son negativas, 32.083, y 23% son pruebas positivas, 9.566. Hemos alcanzado pruebas por millón de personas, 9.734. Aquí para decir que estas pruebas negativas, 3.083 pruebas, corresponden a personas que han sido descartadas de COVID. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, en menores de 20 años reportamos 678 casos, de 20 a 39 años 3.511, de 40 a 59 años 2.890, 1.011 en 60 a 79 años y en mayores de 80 años 192. En cuanto al número de defunciones según grupo de edad, reportamos en menores de 20 años 3, de 20 a 39 años 9, de 40 a 59 años 54, de 60 a 79 años 114 y en mayores de 80 años 57 defunciones acumuladas. Señor viceministro. Muchas gracias, doctora Lourdes Moreno. Licenciado Alfredo, le pedimos entonces entrar al periodo de preguntas y respuestas. Así es, para eso le damos la bienvenida a el periodista de RPC Radio, Ricaurte Ariel Barrios, con la primera pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. El lunes amanecimos con 192 defunciones. Hoy tenemos 237. Me da 45 en una semana. ¿Qué valoración tienen ustedes de estas cifras? Nos da la impresión de que son un poco altas, tomando en consideración que llevamos más de un mes de cuarentena y se habla ya del relajamiento de algunas medidas. Me gustaría escuchar una valoración en torno a esos puntos que acabo de plantear. Buenas tardes.
Muchas gracias, Ricauter. Para contestar, la doctora Lourdes Moreno. Sí, gracias, Ricaurte, por la pregunta. Definitivamente ha habido un relajamiento en las medidas que habíamos tomado desde un inicio en el Ministerio de Salud y toda la fuerza de tarea. Producto de ello, tenemos no solamente defunciones, sino igual hospitalizaciones, tanto en sala como en los hoteles hospital. Y en cuanto a las cifras, sí son muy lamentables, cada una de ellas para nosotros es muy importante. Tenemos un porcentaje de letalidad que, si bien es cierto en comparación con otros países es bajo o es medio, para nosotros realmente es doloroso saber que siguen muriendo panameños. Ellos, algunos son de cuidados intensivos, otros incluso han sido de sala, pero también hemos tenido defunciones en casa. Lo importante de todo esto es saber que el sistema de salud está respondiendo, no solamente en forma intrahospitalaria. Hemos tenido situaciones bien difíciles en áreas comarcales, las que hemos tenido que trasladar. Sin embargo, ha sido doblemente difícil el poder tratar de llevar el mensaje y que sea aceptado en las comunidades indígenas de que para salvaguardar las vidas deben trasladarse a la ciudad para tener un acceso más directo a las instancias de salud que le pueden dar esa atención oportuna y eficaz. Entonces, esa ha sido una de las situaciones que hemos tenido, sobre todo en el área de Gunayala, que a pesar de que se han hecho traslados, pues se han tenido algunas situaciones que las personas no han aceptado los mismos y hemos tenido fallecimientos. Entonces, un poco para el resto de la población que sigue en casa es mantener las medidas para no tener que llegar siquiera a un hotel hospital, para no tener que llegar a una sala o a un UCI y, por supuesto, que podamos terminar en una defunción. Señor viceministro. Muchas gracias, doctora Lourdes Moreno. Solamente queremos agregar a la excelente respuesta de la doctora Lourdes Moreno. Nosotros no nos interesa entrar en comparación con otros países. Sin embargo, la letalidad de esta enfermedad tiene un número aproximado del 7% en muchos de los países que están siendo afectados, y más sobre todo los del área. Sin embargo, Panamá se encuentra en estos momentos aproximadamente en un 2.8% de letalidad. Si bien es cierto, para nosotros cada muerte es penosa y todos los esfuerzos que hacemos van encaminados a disminuir la llegada de pacientes a cuidados intensivos y en aproximadamente un 40-45% su mortalidad, lo importante es que todos evitemos el contagio del COVID-19. Muchas gracias por la pregunta, Ricauter. Siguiente pregunta, por favor. Seguimos ahora, viceministro, con Alejandro Gómez de Radio María. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La doctora Moreno acaba de manifestar de que hay personas que se mantienen en casa o que han muerto en casa luego de mantener el COVID-19. No sé si escuché bien o estaba mal, pero ante esto sí sabemos que personas que están infectadas se mantienen en casa. ¿Por qué todavía tienen a estas personas en casa cuando es preocupante que puedan contagiar
a sus familiares y tenemos todavía, reiterando la pregunta de la semana pasada, un hospital que no hemos inaugurado por algunas situaciones que se han manifestado. Por otra parte, hemos visto que ya llevamos el primer día del levantamiento de la ley seca y muchas personas irresponsables en las calles, los vimos ayer, era el Día de las Mujeres y muchos hombres comprando licor. Esto podría aumentar el tema de las personas contagiadas en los próximos 15 días. ¿Qué medidas se estarían tomando ante ello? Bueno, muchas gracias. Fíjate, primero que todo, quiero hacer la diferencia entre la atención y el objetivo de un hotel-hospital. Los hoteles-hospitales son parte de la estrategia del Ministerio de Salud y esta estrategia va dirigida precisamente a albergar a pacientes COVID positivos, principalmente a todos aquellos que pudieran tener algún tipo de factor de riesgo, que pudiera ser social o pudiera ser algún tipo de factor de riesgo, como pueden ser las comorbilidades. Aún así, nosotros hemos dado la libertad de que cualquier paciente COVID positivo asista a nuestros hoteles, hospitales. De hecho, a medida que las listas de que las pruebas vayan saliendo positivas, nosotros tenemos un primer equipo que se dedica a llamar a cada una de estas personas para brindarle el servicio del hotel hospital. En segunda instancia, tenemos otro equipo que está constituido por enfermeras y que llaman a estas personas por segunda vez para reiterarle el servicio de los hoteles hospitales. Esto tiene algunos objetivos. El primer objetivo es precisamente sacar al COVID positivo del seno familiar y evitar que éste se constituya en un factor de riesgo para contagio de sus familiares. La gran mayoría de las personas que le estamos ofreciendo los hoteles hospitales se niegan a salir de su residencia argumentando que ellos tienen los elementos necesarios para mantener una cuarentena o el aislamiento adecuado con respecto a sus familiares. El segundo objetivo, además de sacarlos de su seno familiar, es poder darle un tratamiento clínico adecuado si es necesario, según los factores de riesgo, con los medicamentos que se están utilizando en estos momentos en Panamá y según el criterio médico del especialista que tenemos en estos hoteles hospitales. Y como tercer objetivo, lógicamente, estos hoteles hospitales están albergando también a las personas que pudieran tener algún tipo de factor de riesgo social que lo llevaran a constituirse en un factor de riesgo no solamente para sus familiares, sino también para la comunidad. Los hospitales, propiamente dichos, solamente son para pacientes COVID positivo con sintomatología moderada. Entonces, estamos hablando de dos instalaciones diferentes con objetivos diferentes. Pero el gobierno nacional ha estado ofreciendo a todos aquellos que salen COVID positivo los hoteles, hospitales, precisamente para evitar esto que usted bien dice, seguir exponiendo a nuestros familiares a un contagio con COVID positivo. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, viceministro. La siguiente pregunta nos llega a través de los usuarios de las redes sociales en nuestro hashtag Yo Me Informo PMA. Rubén Urriola pregunta: ¿cuenta el Ministerio de Salud con un científico de datos encargado de buscar soluciones, responder preguntas, identificar riesgos? ¿Quiénes se contagian? ¿Cómo se contagian? Claro. Muchas gracias, Rubén. Mira, nosotros desde el mes de enero, el Ministerio de Salud ya tenía un equipo de trabajo, una comisión técnica de análisis constituida por epidemiólogos, por salubristas, por investigadores, inclusive también apoyado por organizaciones internacionales como lo es
la OPS. Panamá cuenta con un grupo de epidemiólogos en el Ministerio de Salud, cuenta con salubristas. Además de eso, la Caja del Seguro Social, por supuesto, también aporta un grupo importante de profesionales que se dedica a hacer análisis, estudios y aportarle a todo lo concerniente, no solamente en la parte del tratamiento, sino también en lo que es el manejo del paciente. Pero aún así, el Ministerio de Salud cuenta con un equipo de asesores que todos son profesionales y todos son científicos, además de investigadores. Y una muestra es el Instituto Conmemorativo Gorgas, donde se realizan una serie de estudios. Así que Panamá, por supuesto que cuenta, no solamente con un investigador, sino que cuenta con un equipo preparado, que ha venido planificando las diferentes acciones a tomar y las diferentes estrategias desde el mes de enero, cuando todavía Panamá no había entrado en el grupo de países afectados por la pandemia COVID-19. Gracias, viceministro. A través de la misma etiqueta, Yo Me Informo PMA, Camila Adames pregunta, ¿por qué el número de pacientes en cuidados intensivos no cambia si los fallecimientos siguen en aumento cada día? ¿En qué condiciones estaban las 6 personas que murieron entre antes de ayer y ayer? ¿Murieron en casa, en hoteles o en sala? Para contestar, la doctora Lourdes Moreno. Mira, una excelente pregunta y sabíamos que podía estar dentro de la palestra, porque sí vimos que a pesar de que hubo defunciones, igual se mantenían el número de casos en las unidades de cuidados intensivos, pero al mismo tiempo disminuyó el número que había en otras áreas en sala. Entonces, hubo como un recambio, murieron unos, pero igualmente ingresaron otros. O sea, las personas que han fallecido son personas que han tenido todas comorbilidades, o sea, otras enfermedades, incluso como factor de riesgo la edad. Pero no necesariamente es que hayan sido pues muertes de personas que inmediatamente llegaron a las unidades hospitalarias. Habían personas que tenían incluso más de 20 días hospitalizadas, pero que su condición propia de tener otra comorbilidad les hizo pues les hizo difícil el poder salir. Señor viceministro. Muchas gracias, doctora Moreno. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es de Emeterio Quintero. También le escribió a la etiqueta Yo Me Informo PMA. ¿Por qué no se hacen las autopsias a los fallecidos por COVID-19? ¿Puede un afectado, antes de fallecer, exigir que se le haga la autopsia cuando fallezca y, si así ocurre, que se les ha entregado a sus familiares posteriormente? Sí, muchas gracias. Bueno, en efecto aquí hay diferentes aristas que evaluar. Lo primero es que las personas que fallecen por COVID-19 ya tienen un diagnóstico hecho de su muerte. Sin embargo, las autopsias son meritorias cuando no se tiene un diagnóstico hecho ni la causa de muerte del paciente. Y además, otro elemento es que si ya se tiene la causa de muerte de una persona, el comenzar a hacer autopsias, aun cuando ya se sabe su causa de muerte, sería exponer a todo un personal a aerosoles y a sustancias corporales que pudieran contaminarlos cuando no es estrictamente necesario porque ya se sabe la causa de su muerte. Muchas gracias. Doctor, la próxima pregunta es prácticamente para ir preparándonos hacia la reapertura de los negocios. Pregunta la cuenta Traditor 1.
Dentro del protocolo que deben seguir las empresas para reactivar labores, ¿incluyen la entrega de mascarillas a todos sus empleados? Sí, mira, pregunta interesante y más en el periodo en el que nos encontramos. Es importante saber que todas las empresas, para poder regresar a la nueva normalidad, tienen que llevar a cabo una serie de adecuaciones. Dentro de eso, está una serie de actividades que van a estar basadas en un protocolo general que está trabajando el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Pública. Dentro de ese protocolo base que se le va a estar entregando a todas las empresas, lógicamente, cada empresa, según su tipo de trabajo, va a tener características especiales. Pero aquí lo importante es que todas estas empresas, además del equipo de protección individual que debe de portar cada uno de sus colaboradores por el tipo de trabajo que realiza, además tendrá que portar el equipo de protección individual para disminuir o evitar el riesgo o el contacto con COVID-19. Pero además del equipo de protección individual, será importante que estas empresas se comprometan también a buscar estrategias para evitar el contagio de las personas que visiten sus locales, ya sea a través de la limpieza permanente, ya sea a través de que se guarden los espacios necesarios entre persona y persona, ya sea a través de otra actividad, como puede ser, por ejemplo, el mantener suficiente alcohol o suficiente gel alcoholado, de tal manera que las personas que vayan a sus locales, o sea, sus clientes, puedan contagiar a sus colaboradores o puedan ser contagiados. El regreso a la nueva normalidad nos va a exigir a todos que pongamos de nuestra parte y va a cambiar no solamente nuestra forma de operar, sino también nuestra forma de vida. Muchas gracias, doctor. Antes de finalizar, reiteramos, el día de mañana cuarentena total. Por favor, quédense en casa, infórmense de las plataformas actualizadas y oficiales del Ministerio de Salud y del Gobierno de Panamá. Igualmente recordamos nuestra página web yomeinformopma.org, donde pueden obtener información actualizada sobre COVID-19 en Panamá. Buenas noches.